¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar el primer foro con líderes internacionales del 2022. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Alejandro Bargalló, que estamos empezando el año, pero con bombo y platillo. Muchas gracias, Alex, por estar aquí. Alejandro es un amigo de tiempo, un cliente de hace mucho tiempo, un extraordinario líder que estudió ingeniería en el TEC de Monterrey, estudió una maestría en ingeniería en la Universidad de Michigan, ha tenido una trayectoria súper exitosa, muy larga. Y bueno, pues Alex ha tenido proyectos súper interesantes como por ejemplo el mejorar, incrementar la productividad, muy relacionados con inversiones CAPEX, con ingeniería, y con cómo le hacemos para que equipos que están geográficamente dispersos puedan trabajar, colaborar y dar cada vez más resultados. Entonces, pues con Alex hemos trabajado en varios equipos y varios proyectos bien interesantes y ahora le hemos pedido que nos hable de un tema súper interesante que es la diversidad. Todos estamos inmersos en diversidades increíbles. Tenemos 2 años de vivir cosas que antes jamás hubiéramos imaginado o lo habíamos visto en películas de ficción. Y hoy en día, bueno, pues la flexibilidad, el entender en dónde estamos es muy importante y por eso es que pues invitamos a Alex a que hable de la diversidad en equipos y cómo le hacemos para tener éxito. Esto, por cierto, nos sirve para la vida, nos sirve porque es interesantísimo, nos sirve porque el examen de certificación PMP está muy enfocado en experiencias y escuchar experiencias tan exitosas pues nos va a ayudar muchísimo para contextualizar que la gestión de proyectos es una gestión de personas. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Alejandro Bargalló, director de ingeniería en Generac a nivel Latinoamérica. Y bueno, pues gracias Alex por estar aquí. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que cuando te introducen así, hasta tú escuchas y dices, ¿sí, en serio? ¿Sí soy yo? Y la verdad es que muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación, la deferencia sin duda de Avanza para este tipo de eventos y también como exalumno y participante de algunos de estos cursos con ustedes, pues valoro mucho el poder compartir un poquito también de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del camino de tantos proyectos que hemos hecho y además de tantos proyectos que hemos hecho juntos, ¿no? La realidad es que contigo, con Jorge, con tu equipo y con muchos otros, ¿no? Que han ido caminando con nosotros. Ha sido muy interesante en diferentes empresas, diferentes iniciativas, diferentes foros. Entonces, la verdad, siempre es un privilegio poder compartir y poder colaborar con ustedes. No, pues muy bien. Empecemos hablando de lo que es la diversidad para ti. ¿Cómo podríamos definir esto? Porque es una palabra muy grande. Y muy de moda, ¿no? No solo es una palabra muy amplia, sino que además está en boga, todo el mundo habla de ella, y sin embargo, a pesar de que está muy en boga, me parece que no se habla de las cosas a veces un poquito más mundanas y un poquito más tangibles. Hay mucha información y hay eh, eh, mucha comunicación y muchas pláticas alrededor de la diversidad, pero muy enfocada en diversidad de género. Sin duda importante, sin duda relevante y sin duda un contexto que debe de llamar la atención hoy y siempre. Pero deja de lado un montón de otras diversidades que son igual de relevantes e igual de importantes y que incluso estamos expuestos a ellas mucho más. Está la diversidad, obviamente, de género, de edades, de diferentes culturas, de diferentes idiomas, usos horarios, diversidad en muchos aspectos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diversidad, es una palabra que debe de ser incluyente de todas estas variables y no es solamente
de las que están en este momento con mucha mayor publicidad o con mucha mayor foco. Sin duda hoy la diversidad de género se ha convertido en una bandera de muchas cosas, en muchas iniciativas, tanto gubernamentales, políticas, sociales, culturales, que están cambiando nuestro mundo, pero no podemos dejar de lado todas las demás diversidades, ¿no? Porque yo siempre he dicho que dentro de los proyectos, dentro de los procesos de liderazgo, tú tienes que hablar muchos idiomas, ¿no? Y cuando hablo de muchos idiomas, a veces pensamos, bueno, pero yo hablo inglés y tal vez un poquito de francés y algunos hablan alemán, italiano, chino, mandarín, en fin, ¿no? Y dices, yo ya hablo muchos idiomas. Yo no me refiero a ese tipo de idiomas, que son importantes. Me refiero al idioma de cómo me comunico con una persona de la tercera edad, ¿no? No es la misma comunicación, no tenemos las mismas cosas en común y muchas veces captar su atención, captar su experiencia y absorberla y utilizarla en tu favor, tiene mucho que ver en cómo lo abordas, cómo lo invitas, cómo lo conversas. Y lo mismo pasa con la gente joven, ¿no? Los famosísimos y bien ponderados, ahora más entendidos como pandemials, ¿no? Cómo nos comunicamos con ellos, cómo logramos el objetivo de un proyecto, de un fin común, cuando no tenemos esta capacidad de hablar todos esos idiomas, ¿no? Hablar esos mismos conceptos y hablar en su terminología. Entonces, cuando hablamos de diversidad y hablamos de comunicación y de integración y de inclusión, tenemos que pensar más allá que solamente la diversidad de género, porque hay muchas más diversidades. Muchos de nosotros, de la gente que veo conectada, pues tenemos algunos gente a nuestro cargo o somos parte de un equipo y tenemos gente que supervisa nuestro trabajo y la manera en cómo nos comunicamos en las diferentes jerarquías, en los diferentes campos de influencia, con los diferentes bagajes, ¿no? Perdón por mi pochismo, pero nuestros diferentes equipajes, ¿no? De yo soy ingeniero, pues yo soy licenciado, tú eres contador, el de más allá es financiero, el otro es un comercial que se dedica más a las ventas. Y con cada una de esas variables tienes que jugar y todas se suman, ¿no? Se van multiplicando, ¿no? Pues esta persona es una persona de edad avanzada, que tiene un equipaje con una trayectoria administrativa y con intereses afines. Entonces, esa es realmente la diversidad que tenemos. Y si a eso le sumamos que el mundo se está haciendo chiquito con estas herramientas, ¿no? Con el Zoom, con el Teams y con todas estas nuevas herramientas, y que ahora con un clic estoy del otro lado del mundo, pues ahora tengo diferencias en que pues a esta hora, si me hablan de Madrid, pues la persona se está súper desvelando, ¿no? Pero si hablo a China, no se ha despertado. Entonces, tengo que tener esa conciencia política, tengo que tener diplomática, de alguna manera también una conciencia social, ¿no? De, oye, a ver, pues, si ponemos la junta a las 7 de la noche, pues es temprano aquí, tarde allá y podemos tener una conversación coherente porque algunos a lo mejor están al final del día y otros están al inicio de su día. Todas esas diversidades se suman y son profundamente elementales para poder lograr los objetivos que estás buscando. Definitivamente hay estudios donde se habla de que hay 4 o 5 generaciones trabajando en el mismo proyecto. Y tenemos que buscar crear el ambiente para que los que tienen más experiencia escuchen desde la novedad, desde la apertura del no sé, y los más jóvenes respeten la experiencia también. Y es bien complejo eso, unido a los temas culturales, ¿no? Que a veces a mí me llamó la atención en algunos proyectos con gente de Latinoamérica, cómo en el mundo nos ven como Latinoamérica, ¿no? Y resulta que aquí mismo en México no es lo mismo hablar con alguien del norte que alguien del sur y con alguien de Perú que con alguien de Colombia, ¿no? Y es el mismo idioma. Entonces, claro que esto, por eso es que quisimos hablar de esto y porque tú tienes mucha experiencia
al respecto. Cuéntanos de algunas experiencias donde hayas vivido este reto de integrar las voluntades, que ese es, como quiera que se llame el approach, chicos, y para los que están preparándose para la certificación, para los que están en talleres prácticos, para la vida. Hay alguien que está a cargo de sacar algo y tiene que coordinar el trabajo de otros, aunque sea una fiesta. Y de repente no hay esa voluntad de escucharnos. Cuéntanos cómo le has hecho, porque tú tienes un encanto particular para lograr que suceda. Fíjate que pues, yo tal vez era muy joven, ¿no? Y mi abuelo era una persona profundamente inteligente, y muy sabio en muchos sentidos. Y yo creo que hablo de mi abuelo como podría hablar casi del abuelo de todos, ¿no? Porque era una generación que tenía una sabiduría muy particular y que con muy pocas palabras te explicaban cosas muy importantes. Y una de las muchas cosas que me enseñó mi abuelo era fisonómicamente, estás construido de una manera que si lo entendieras, serías más asertivo. Tienes dos oídos, pero una boca. Entonces, básicamente tienes que escuchar el doble de lo que hablas. Si tú logras hacer eso, vas a aprender muchas cosas, vas a entender muchas cosas, pero lo más importante es vas a sintonizar en la empatía con la gente con la que estás colaborando y con la gente que tienes a tu alrededor. Entonces, sin duda, para que tú puedas tener esta conciencia diversa y tengas una mejor comunicación con cada una de estas diferentes variables, lo primero que tienes que hacer es sintonizarte, ser empático, entender desde dónde está parada la persona que está a tu alrededor. Como bien dices, la realidad es que he tenido la fortuna de colaborar en muchos proyectos, unos más diversos que otros, pero en lo general tengo ya varios años trabajando en equipos globales. Y en esos equipos globales a veces llegas al absurdo, llegas a un absurdo de diversidad tremenda, donde en un mismo equipo, yo pertenecía a un equipo trabajando para Johnson y Johnson. Bueno, yo soy de la Ciudad de México, pero viví muchísimos años en Ciudad Juárez. Entonces yo estaba físicamente ubicado en Ciudad Juárez. Mi jefa es, porque nada más ya no es mi jefa, pero mi jefa es pakistaní, vivía en Miami. El otro miembro del equipo era un inglés que vivía en Houston, y luego había un americano que vivía cerca de Nueva York, y teníamos una persona muy joven, básicamente recién salida de la universidad en el equipo, que era de República Dominicana y vivía en República Dominicana. Era un equipo en donde la comunicación era retadora, ¿no? Retadora porque primero, pues cada quien vivía en diferentes lugares, con un entorno distinto, con necesidades diferentes, todas las edades, habidas y por haber. Habíamos casados, solteros, con hijos, sin hijos, casados jóvenes, casados más grandes. Eh, Sin duda, todas estas culturas y nacionalidades diferentes. Si eso no hubiera sido suficiente, pues éramos básicamente tres hombres, dos mujeres. Y además, como cerecita en el pastel, eh, todos teníamos que buscar colaborar para mejorar un proceso de manufactura de un centro de investigación, para quitarlo en San José, California, y moverlo de ahí, exponenciarlo para hacerlo producción en masa, y para hacerlo fácil, porque pues, nos encantaba la vida fácil, había que instalarlo en Irlanda, ¿no? Entonces ahí vamos todos a California, echamos a andar esto, nos agarramos nuestras chivas, nos las llevamos a Irlanda. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que llegamos a Irlanda y la gente con la que empezamos a colaborar en Irlanda son de Europa del Este, ¿no? Polacos, serbios, yugoslavos, en fin, o sea, gente que ni siquiera era del Commonwealth, ni mucho menos de la Comunidad Europea, ¿no? O sea, eran migrantes que venían buscando la vida y venían mejorando. Entonces, un idioma completamente diferente, historias completamente ajenas una de la otra. Y, y el común denominador que teníamos todos es:
necesitamos que este proceso y este producto sea muy exitoso. Era un catéter cardiovascular para el tratamiento de bypass. O sea, en lugar de hacerte el bypass, te ponen unos stents, se llaman. Son una especie como de los resortitos que hay en las plumas. Te la ponen en la arteria, te ponen un catéter desde la ingle y luego llevan con un globo hasta la arteria del corazón. Llegan a la arteria y llega el globo que alrededor lleva este resortito, lo meten en la arteria, rompen lo que está ahí tapado, inflan el globo, deforman este resorte que se queda ahí como una pared artificial, desinflan el globo, se salen y con eso desbloquean las arterias, ¿no? Entonces, como pueden más o menos entender, es un producto muy delicado, estamos hablando de vidas, estamos hablando de equipo médico. Entonces, todos teníamos ese objetivo en común. Este producto tiene que ser el más exitoso del mundo, era un producto estrella, sigue siendo un producto estrella de la marca. Entonces, de alguna u otra forma, todas esas diferencias tenían que ponerse a un lado, ¿no? Teníamos que encontrar un punto en común. Y, y bueno, pues no había tampoco mucho tiempo para agarrarnos de las manos y hacer tal vez lo que hoy se acostumbra mucho como un team building y un coaching, en donde pues nos abrazamos y jugamos un rato y nos hacemos amigos al final y ahora nos escribimos cartas, ¿no? La verdad es que pues no había mucha esa dinámica en ese momento. Entonces teníamos que buscar ese punto en común. Y el punto en común era el objetivo que teníamos planteado. Entonces empiezas a escuchar, ¿no? A escuchar las necesidades de cada quien, escuchar, pues estábamos muchas semanas fuera de casa todos, entonces empezabas a escuchar, extraño a mi familia, extraño a mi perro, extraño, había quien extrañaba su coche, ¿no? Había de todo. Eh, y en ese orden y con ese fin y con esa capacidad de escuchar, empezamos a complementarnos, ¿no? Oye, pues el carro lo renté yo, pero manéjalo. Digo, ¿cuándo has manejado un carro del lado izquierdo, y de velocidades, con la palanca de velocidades en tu mano izquierda? Nunca, pues órale, es tu oportunidad. En Irlanda pues, manejan del otro lado de la calle, ¿no? Bueno, ellos creen que es del lado correcto, pero manejan del otro lado. Este, y es complicado, ¿no? La verdad es que sí, tu capacidad motriz no está muy habituada a que el carro vaya de esa manera y las carreteritas son súper angostas, o sea, tienes que ser muy cauto. Entonces, empiezas a tener todas esas afinidades y empiezas a tener pues todas esas anécdotas y aventuras en común que se vuelven historias de un solo equipo. Y esta diversidad empieza a encontrar sinergias, empieza a encontrar que estamos construyendo una historia juntos y que estamos construyendo una solución juntos y que todos vamos en el mismo sentido y que la solución no está en nuestras diferencias, la solución está precisamente en nuestros complementos, en cómo cada una de esas diferencias se suma para un fin común y al sumarse se complementa. Entonces, esa es tal vez una de estas experiencias extremas, ¿no? En donde de verdad todos éramos diferentes a todos. Eh, no les voy a negar, pues no siempre, no todo era color de rosa. De repente, pues sí, teníamos malos entendidos de, pues yo pensé, tú pensaste, yo creí, tú creíste. Y ahí aprendí cosas no asumas cosas, no des por hecho cosas, no porque para ti sea un resultado esperado, A más B da C. Pues sí, a lo mejor en tu contexto, en tu cultura, en tu forma de haber educado, en tu formación académica, en tu experiencia, ¿no? A más B da C. Pero en un contexto diferente, pues a lo mejor da D, a lo mejor da E, y el resultado puede ser tan distinto que no puedes asumir que el resultado va a ser lo que tú pensaste. La comunicación constante, oye, yo espero que esto suceda de esta forma, yo espero de ti que esto suceda en tal tiempo, la clarificación de las expectativas era una constante y era realmente una herramienta
profundamente valiosa para garantizar que al final de la semana no nos arrancáramos la cabeza uno al otro porque las cosas no pasaban como las habíamos imaginado. La sorpresa que no era realmente una sorpresa, el resultado muy satisfactorio, el producto se lanzó, ha sido muy exitoso en el mercado, en un contexto bastante adverso, pero al mismo tiempo empezamos a apreciar esa diversidad, empezamos a disfrutarla y de alguna manera a capitalizarla y monetizarla para la empresa. Interesante y de lo que dices, identifico muy claramente, primero que nada, la actitud, ¿no? O sea, tener la actitud de comprender al otro, el escuchar, que es la base fundamental de cualquier proceso de comunicación, el tener la actitud y la gana de escuchar, creo que abre mucho pues, las posibilidades. Y algo que es bien importante es el validar. Las personas realmente necesitamos sentirnos validadas en algo y esta diversidad nos da esa parte. O sea, no tengo esto, pero sí tengo esto y lo puedo poner al servicio de los demás. Y cuando yo siento que los demás lo aprecian, pues como que empieza a fluir, ¿no? Y yo complementaría con humildad, ¿no? Claro. Porque la realidad es que tienes que tener la humildad de decir, obviamente soy parte de este equipo porque tengo algo para aportar. Entonces, de entrada, te tienes que ver al espejo y decir, eh, si estos locos del mundo invitaron a un mexicano a este juego, es porque traigo algo que les hace falta y que puede aportar. Entonces, de entrada, te tienes, como dices, validar a ti mismo, ¿no? Y darte el lugar que te has ganado y te mereces. Y segundo, tener la humildad para reconocer que pues, no te las sabes todas, ¿no? Que definitivamente hay otros que traen a la mesa y que en el caso de mi compañera de República Dominicana, les comentaba, es una chica muy joven en aquel entonces, Katy se llama. Y Katy llegó de verdad, salidita de la universidad, verde, 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 sin experiencia, muy inocente, proveniente de una isla pequeña. República Dominicana es un lugar pequeño en comparación de todos estos países que les mencionaba. Entonces era alguien que tenía, pues, se hacía pequeñita, se hacía chiquita con rapidez, ¿no? Sin embargo, tenía una trayectoria en el Shingo Prize, conocía muy bien la normativa, entendía muy bien de manufactura esbelta, tenía ideas mega creativas y lo más relevante, ella traía este chip digital, moderno, que realmente era lo que ella tenía, ¿no? Y, y la verdad era padrísimo escucharla y aprender de todo lo que nos decía y de la analítica de datos y cómo podemos hacer esto un poquito mejor y era padrísimo, pero tienes que tener esa humildad para reconocer que la gente viene con etiquetas y lo primero que tienes que hacer es quitarlas, ¿no? Quitarlas de tu cabeza, quítale las etiquetas. Olvídate de si viene de un lugar pequeño, si es joven o no, si sabe de un tema o del otro, si conoce o no el producto, olvídate, escucha todo lo que tiene por aportar y sintonízate. Sincronízate con su comunicación, con su entorno, con su contexto, para que entonces podamos armónicamente construir esa melodía, ¿no? Entonces, la realidad es que, y ahorita construyendo un poco sobre esa analogía, la música es tal vez uno de los ejemplos más claros de diversidad. Una orquesta está llena de instrumentos totalmente divorciados uno de los otros, de cómo están construidos, de cómo suenan, pero al momento de que el director de la orquesta le da pausa, le da la armonía, le da obviamente el contexto, te cuentan historias maravillosas, ¿no? Entonces, la diversidad es un poco como eso. Entonces, y la empatía es esa armonía en la que vas sintonizando tu frecuencia con el del otro y de alguna manera empiezas a hablar el mismo idioma todos juntos. Qué interesante y que es un reto, pero es un reto encantador, porque yo siempre les digo a todos que, porque sí lo creo, cuando yo me comunico mejor en todos lados. Cuando yo estoy bien, lo demás es posible.
y tenemos la responsabilidad de aportar al entorno positividad porque realmente eso es lo que hace falta, se nota, esa energía y la energía positiva multiplica, así es que pues uno pone su granito de arena y lo demás sucede. En ese sentido, quisiera yo preguntarte algunos tips o algunas recomendaciones que puedas hacernos para ir generando este espacio emocional adecuado para pues, ser inclusivo, para escucharnos, para gestionar esta diversidad que nos da mucho y que tiene su reto. Híjole, hay muchos tips, pero mira, uno que me viene a la mente que me funciona muy bien y lo aprendí de uno de los líderes con los que yo trabajé, este, cuando una conversación se agita, se acalora, tendemos a subir el tono de la voz, ¿no? Es algo muy común, y no es solo común en México, es común en muchos otros países también. Incluso hay países en donde es la norma, ¿no? O sea, hay que hablar fuerte, ¿no? O sea, porque si no, no me escuchan. Este, y hay gente que se amedrenta y se siente atacada por eso. Esta persona se llama Mike Richardson. Hoy es el CEO de Nexteer en Michigan. Se dedican a hacer sistemas de dirección. Tenía una técnica que me fascinaba, ¿no? Porque además él físicamente es un americano que físicamente es muy bajito, ¿no? Es una persona muy menuda, ¿no? Delgado, muy bajito de estatura, atípico para un americano. Y tenía la peculiaridad de que cuando una conversación iba subiendo de tono, él iba bajando el volumen de su voz. Y cada vez hablaba más quedito, y más suave, y ya más despacio, que llegó un momento en que para poderlo escuchar, todo mundo tenía que bajar los decibeles, ¿no? Todo mundo se veía obligado a bajar el tono. Y casualmente, automáticamente se enfriaba la situación, es decir, se reducían esas pasiones, bajábamos al mundo de los mortales y digo, ya cuando él empezaba a bajar la voz, digo, ya cuando trabajabas un tiempo con él y lo conocías más, sabías que venía lo peor, ¿no? Porque pues ya él se molestaba y empezaba a bajar la voz, ¿no? Entonces, que te bajara la voz era malo, era exactamente lo que no querías que pasara, ¿no? Pero lo que él hacía realmente era en el ambiente, bajaba los decibeles, ubicaba a todos en su centro, manejaba un momento un poquito más armónica para tener conversaciones robustas que se tienen que tener, que se deben de tener, pero sin la pasión, sin el grito, sin el sombrerazo, sin esta postura agresiva de mi voz es más importante y más pesada que la tuya y yo tengo la razón y tú no, porque cuando nos enganchamos en esa dinámica, a veces perdemos la razón, literal, ¿no? O sea, empezamos a decir barbaridades que cuando los recapacitas dices, creo que me excedí, ¿no? O sea, creo que fui un poquito más allá de lo que realmente quería decir y no era necesario. Y él me enseñó que al bajar ese tono de voz y ir bajando el nivel, eh, bajas los decibeles de todos, ¿no? Y entonces puedes tener una conversación robusta, entonces se pueden poner los hechos sobre la mesa y se hablan sobre hechos, ¿no? No sobre sentimientos, no sobre pasiones, no sobre yo creo, a mí me parece, a mí me gustaría, en la mañana no desayuné, entonces traigo la adrenalina alterada. No, al final había una conversación objetiva, cordial, pero lo más importante, sintonizada a un punto en que se podían decir cosas relevantes para tomar decisiones concretas. Entonces, definitivo, ese es un tip, ¿no? Un tip muy valioso que aprendí, lo uso bastante y vas bajando, ¿eh? O sea, el otro grita, tú hablas más chiquito. El otro grita más fuerte, tú hablas más quedito. Llega un momento en que si te quiere escuchar, pues tiene que bajar el módulo contigo, ¿no? E irónicamente, pues su pasión y su agitación también baja, ¿no? Su ritmo cardíaco también baja, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo fisonómicamente también
puedes ir modulando esas pasiones. ¿Qué pasan? También suceden, tenemos diferencias, no todos pensamos igual, y eso está bien. Otro tip muy valioso, lo mencionábamos hace un momento, es este tema de la humildad, humildad para escuchar. Eh, no siempre nos gusta lo que nos dicen, ¿ok? No siempre lo disfrutas, ¿no? Hay cosas que no te gusta que te digan, pero si tú sigues escuchando, empiezas a digerir y a ser más empático y a entender que ni siquiera es personal. Te están diciendo las cosas porque se tienen que decir y la gente empieza a sentirse más cómoda de que estás escuchando atentamente, ¿no? Ver a la gente a los ojos, sentarte cómodamente en la silla, plantar bien los pies en el piso, y tener apertura para escuchar lo que la gente dice. Eh, hace años en la Universidad de Michigan tomé un curso de comunicación no verbal y en ese entrenamiento hablaban mucho de cómo puedes leer a la gente por cómo está sentada durante la conversación. Y es muy interesante cómo cada uno de nosotros toma una postura cuando estás en una reunión muy particular. Cuando tengan su próxima reunión, dense tiempo de observar a su alrededor y vean cómo está sentada cada persona, ¿no? Y tú puedes leer perfectamente quién está preocupado, quién está molesto, quién está escuchando, quién está poniendo atención, quién no, quién está completamente cerrado a las ideas. Y empieza a coincidir su postura corporal con su manera de comunicarse. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para darles ejemplos. Una persona que trae los brazos cruzados, las piernas cruzadas y se sienta y se recarga hacia atrás, se tira hacia atrás en la silla, esa persona está completamente cerrada a cualquier comunicación y hay que romperlo. Y una técnica para romperlo es, te sientas enfrente y literal te sientas de la misma manera que esa persona. Cruzas los brazos, cruzas las piernas, te echas para atrás y durante la conversación, de manera muy natural, sueltas los brazos, te relajas, bajas la pierna, pones los pies en el piso y sigues conversando. La conversación sigue sucediendo. Y automáticamente la persona a quien estás en reflejo, llamémosle así, te imita y te sigue. Es un reflejo natural. Es algo que hacemos, que lo hace nuestro subconsciente, no lo haces de manera consciente. Y automáticamente esa persona queda en una posición física de apertura. Y entonces te empieza a escuchar. Y entonces empieza a recibir la información y empieza a participar. Ese es un gran tip. Tomé este curso, digo, es un curso mucho más extenso que lo que les acabo de compartir, pero es un gran tip cuando tienes gente que no te está, que tiene mucho rechazo, ¿no? Digo, esas personas que ustedes no los conocen, me han pasado a mí porque tengo muy mala suerte, a ustedes no les pasa, pero si les llegase a pasar, esta es una técnica psicológica y probada para desbloquear algunos vehículos de comunicación. Entonces, esos son un par de tips ahí muy sencillos y al mismo tiempo muy valiosos. Claro, claro, hay últimamente, y este tema me encanta, hay muchísima información relacionada con muy recientes investigaciones de cómo el cerebro y nuestra naturaleza, cómo está creado el cerebro, se relaciona con la posición corporal. Entonces, algo que tiene mucho que ver es cómo estamos sentados. O sea, una persona que mira hacia abajo todo el tiempo cuando camina, que tiene sus hombros muy así, está mandando a sí mismo, no solamente lo que hacia afuera, sino a sí mismo señales de cómo está. Entonces, antes se preguntaban si era lo que uno siente y después lo actúas o lo que actúas se va a la emoción y es una comunicación en ambas vías. Pero, pues, por ejemplo, las sonrisas se reflejan, ¿no? Y creo que quisiera resaltar el tema que acabas de decir, entre todo esto que es muy valioso, un tema que me parece muy importante es que no podemos no tener comunicaciones complejas y conversaciones duras en un equipo de alto desempeño.
A mí ya 2 o 3 veces nos han contratado para hacer team buildings en grupos directivos porque se llevan demasiado bien. Y el problema es que cuando está demasiado bonita la cosa, entonces no se presta a que vayamos a romper. O sea, yo no quiero romper esta armonía tan linda que tenemos. Entonces creo que si bien si hay demasiada disrupción, hay ruido que no nos permite actuar, demasiada armonía también. La diversidad de naturaleza nos implica pues ser diferentes y tener protocolos de comunicación para escucharnos es una forma de hacer que pues vaya fluyendo, ¿no? Qué interesante. Quisiera, tenemos todavía aquí unos minutitos, vamos a acabar a las 6:55, así que quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a Alex. Ha sido súper interesante todo esto pues no me quiero quedar con Alex para mí solita. ¿A quién se le ocurre alguna pregunta? Algo que quisieran aprovechar la experiencia valiosísima. Aquí Minerva pregunta, y ahora que la comunicación es virtual, ¿cómo hacer con esas personas que se cierran a la comunicación? Qué tema, ¿verdad? Fíjate que es muy interesante porque lo que acabas de decir es muy, muy cierto. Y lo estamos haciendo en este momento. Eh, eh, tomamos, a mí me encanta estudiar, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy tomando un curso aquí o allá y muy al principio de la pandemia tomamos un curso con Dale Carnegie y en este curso hablábamos precisamente de la comunicación virtual. Entonces, por ejemplo, en este momento lo estoy haciendo y lo he estado haciendo todo el tiempo con ustedes. Lo que usualmente hacemos, lo que todos hacemos, es nos gusta vernos en la pantalla. La verdad es que, pues sí, somos guapos, ¿no? Tenemos buen físico, buen perfil, pero realmente estamos muy preocupados, muy ocupados de que los que nos están viendo nos vean bien, ¿no? Vean que estoy sonriendo, que si me peiné, si no me peiné y no sé qué. Pero en realidad, cuando tú estás viendo tu pantalla, no estás viendo la cámara. Y cuando no estás viendo la cámara, se percibe como un contacto de comunicación total y absolutamente impersonal. Porque cuando tenemos una comunicación en persona, lo común y lo correcto es que nos miremos a los ojos, ¿no? Que nos miremos a la cara, ¿no? Que tengamos una conversación afable a la cara. Cuando estás virtual, eso se ha ido perdiendo y se pierde por nuestra afán de vernos en la pantalla, cuando en realidad a quien debo de estar viendo todo el tiempo es a la cámara. Porque si yo estoy viendo a la cámara, al foco ese chiquito de la cámara, ojo, es complicado, se siente impersonal, te sientes más solo que nunca, pero la persona que está escuchándote, que en este caso son ustedes, me perciben a mí que los estoy viendo a los ojos. ¿Ok? Ese es el mensaje. Tú estás viendo a los ojos de la persona porque obviamente quieres conectar con la persona, porque le quieres comunicar algo, porque quieres hacerle llegar el mensaje. Otro tip es, eh, me incluyo, los que tenemos problemas de vista, estamos así, ¿no? Aquí cerquita, porque pues aquí sí veo, ¿no? Ustedes no me ven, pero la verdad es que no me importa, ¿no? Al final yo ya los veo a todos, puedo leer sus nombres y puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Pero pues el problema es de ustedes, no mío. Bueno, no, resulta que el problema sin duda es mío. Entonces yo tengo que estar a una distancia correcta para que la pantalla me cubra, pero no solo que me cubra, que me pueda ver los hombros y demás, sino que me puedas ver las manos, ¿no? O sea, yo tengo que hacer lo que harías en persona, ¿no? Mover los brazos, pero diferente a cómo te comunicas en persona, cuando te comunicas en línea, en línea eres un tiranosaurio rex, ¿no? Los bracitos cortitos, las manitas aquí, cortitas, aquí, chiquito, porque eso es lo que se ve en la cámara, es lo que cabe. Si yo abro mis brazos así, pues no ve nada y es totalmente absurdo. Pero si yo uso mis manos como tiranosaurio rex, ustedes ven mis manos todo el tiempo y se convierte en parte de mi comunicación no verbal. Y esa es una manera de utilizar obviamente las redes y estos nuevos medios de comunicación siendo asertivos en tu comunicación no verbal. Sí se puede,
te tienes que entrenar, te tienes que acostumbrar a ver a la cámara, te tienes que acostumbrar al tiranosaurio Rex, ¿no? Y es un hábito, ¿no? Es algo que vas desarrollando y mejora considerablemente la asertividad de tu comunicación. Otros Sí. tips chiquitos para usar la cámara, ¿no? Sí, hay toda una serie de protocolos que podemos aplicar para nosotros mismos y en mi experiencia hay veces que tenemos la posibilidad o la autoridad o la confianza para proponer formas, protocolos de comunicación. Yo trato de decir, bueno, tengamos las cámaras abiertas. En ocasiones no se puede. A veces me toca, por ejemplo, trabajar como proveedor y en alguna empresa, o sea, todos siempre tenían la cámara apagada, siempre, 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 y se oía cuando estaban comiendo y cosas así, y me parecía algo, pues que no era tan adecuado ni para ellos, porque pues estamos 10 horas así, ¿no? Entonces, No hay puedo veces hacer que multitasking, ¿no? O sea, no puedo hacer otra cosa porque me estás viendo. Pero la sí, realidad es que si entro a una reunión en persona, pues tampoco lo podría hacer. Entonces, exacto. una de las grandes debilidades que esta pandemia ha traído es que hemos creído, todos, incluyo, que podemos hacer más de una cosa a la vez, ¿no? Entonces, puedo comer, jugar en el celular, chatear con mi esposa, mientras estoy en una conferencia con ustedes. Eso no es cierto, ¿no? O sea, la realidad es que no es cierto, no puedes, no estás en ningún lado, no estás ni en el chat con tu esposa, ni estoy comiendo lo que debo de comer correctamente, ni estoy conectado mental y en el momento con quienes estoy compartiendo un momento. No es cierto. O estás en un lado o estás en otro. Entonces, de alguna manera, también es una disciplina el decir, tengo una reunión, voy a abrir mi cámara no porque me vean o porque no me vean, sino porque realmente me voy a auto-obligar como disciplina a estar conectado contigo, ¿no? Y contigo, y contigo, y con el de allá, ¿no? Entonces, la, ese, es, ese es el respeto, ¿no? Y muchas veces los que estamos exponiendo dices, porfa, prendan su cámara, me siento solo. Estás solo, ¿ok? Eso no cambió. Sigues solo, le estás hablando a una cámara, ¿no? Estás conectado al audífono, ¿no? Sigues estando solo. Pero me parece que más bien el abrir la cámara es poder lograr esa empatía y esa comunicación no verbal que dice mucho más y expresa mucho más que lo que dices con tu idea. Claro, claro, claro. Y rescato mucho esto. Hay veces que te tienes que adaptar y muchas veces hazlo por ti, porque el enfoque es el recurso más valioso que tenemos. Tanto que la gente paga millones en Facebook y toda la publicidad paga millones por un poquito de nuestra atención. Entonces, cuidemos nuestra atención, es súper importante. Eso es parte de la felicidad. Acá hay una pregunta que son de mis favoritas. Eh, ¿Cómo se trabaja con emociones negativas ante la comunicación? Buenísima. Me encanta. Pero no sé en dónde trabajan ustedes o con quién se comunican. O sea, eso no pasa. O sea, no entiendo por qué les preocupa. Eso no sucede. ¿No? Los negativos no existen. Están en su imaginación. Este, ¿cómo trabajarlo? Mira, gente negativa, gente que nada más ve el vaso medio vacío, tenemos mucha a nuestro alrededor, desafortunadamente, ¿no? Y la realidad es que cuando eres exageradamente positivo y tú solo ves el mundo color de rosa y solo ves el vaso lleno, los fastidias bastante y los haces más negativos, los polarizas, ¿no? Entonces, la manera en como yo he aprendido a mitigar esto es irme acercando a un punto en medio, porque entre más me alejo de su negatividad, de no, mira, vamos a salir adelante, verás, este país es muy grande, no se lo acaba ni el presidente, o sea, entre más te polarizas, más te alejas de la comunicación asertiva. Entonces es al revés. Literal, te tienes que acercar. Te tienes que acercar porque al final lo que quieres es atraer a esa persona a un punto de más equilibrio. ¿Ok? Posiblemente no vas a lograr que pase del dark side,
al lado de la fuerza, ¿no? A lo mejor no lo vas a poder traer completo, pero lo vas a acercar lo suficiente para tener una conversación abierta y constructiva, en donde realmente se puedan tener acuerdos y se puedan tener, obviamente, un intercambio de ideas que agregan valor. Entonces, lo que buscas es precisamente evitar la polarización. Entre más positivo eres, entre más feliz eres, entre más te ríes, esta persona más se va, ¿no? Más oscuro es el asunto, más negativo es y se empieza a molestar, ¿ok? Entonces, lo que estás haciendo es exactamente lo opuesto. Es al revés, te vas acercando a un punto medio en donde esa persona empieza a ser un poquito más afín y también se empieza a acercar. También hay un efecto espejo, ¿eh? O sea, él o ella también empiezan a encontrar que pues tenemos más cosas en común que diferentes, que respetas su negatividad y respetas su punto de vista y respetas el por qué ve el vaso medio vacío y hasta cierto punto también empiezas a empatizar en cuál es su preocupación. Algo le inquieta, tiene una preocupación profunda que en verdad lo tiene polarizado en esa negatividad. Hay algo que le hace ruido y hay que hacer esas preguntas. ¿Qué es lo que en verdad te preocupa? O sea, ¿qué es lo que no me estás diciendo que te tiene tan preocupado que solo ves la parte vacía del vaso? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Que se acabe el agua del vaso? ¿Qué te preocupa? ¿Que no haya más agua y que no nos sirvan otra vez? Y ahí empiezas a tener esa empatía y te empiezas a acercar y al final, insisto, no lo vas a traer del lado oscuro, no lo vas a rescatar completamente siempre, a veces sí, pero no siempre, pero de alguna manera le vas a hacer sentir que es escuchado, que su punto de vista sí es valioso y que aun cuando está en esta polarización negativa, existe un punto de acuerdo y un punto en común para lograr el objetivo que tienen planteado. Muy interesante. Y una última pregunta y cualquier otra cosa que nos dejen aquí, les prometo que se los contestamos. Jess nos comenta, a mí me cuesta mucho trabajo la comunicación generacional con los millennials. ¿Alguna recomendación? Imagínate, a mí me cuesta con mi papá, ¿no? Está por cumplir 80 años y es todo un reto, ¿no? Y yo lo veo, o sea, los millennials son una generación peculiar, ¿no? Con muchos estigmas y con muchos paradigmas que nosotros les hemos construido, pero te voy a dar un dato que te va a sacudir un poco. Tú y yo educamos a los millennials. Son un producto de lo que nosotros educamos. Ya la queja no está tan cómoda, ¿no? O sea, resulta que nosotros creamos a los millennials. Ellos son un resultado de que nosotros les resolvemos todo, de que nosotros somos esta generación puente y que pues en esa generación puente entendemos de los dos lados del barranco pero no te preocupes, mijo, si tú no lo quieres hacer, yo lo hago por ti. No, mira, no te agobies, mira, tranquilo, si no le entiendes a una carta, si no sabes escribir una carta, mira, me lo mandas por WhatsApp y yo lo transcribo, ¿no? Son un producto de lo que nosotros hemos consentido, desarrollado, permitido, aceptado. Nuestra generación puente tiene esta capacidad de ser mucho más adaptable, somos mucho más adaptativos, porque así crecimos cuando no existían las computadoras, empezamos la escuela y al día de hoy manejamos sin ninguna preocupación el celular y hablamos del Internet de las cosas y toda esta historia, ¿no? Somos una generación que en constante adaptación. Y en ese proceso sabemos que es un reto, sabemos que no es fácil, entonces somos muy complacientes y muy condescendientes con nuestros mayores. No, mira, no te preocupes si no le entiendes a lo del teléfono, mira, yo te lo escribo. No, mira, no te preocupes, imprímelo y aquí yo te mando los papeles como te gusta a ti para que lo firmes. Y al revés, hacemos exactamente lo mismo con las generaciones hacia abajo. No, yo te ayudo. Somos la generación del yo lo hago por ti.
es un error, somos la causa del efecto. Entonces, cuando empiezas a reconocerte a ti como autor de esa consecuencia, empiezas a entender por qué el millennial piensa como piensa. Y empiezas a entender que, que él o ella evidentemente es una resultante de que pues, les hemos ido facilitando muchos de los problemas. Y no se trata de complicarles la vida y meterlos a camisa 11 varas y hacerlos vivir un mundo que no necesitan vivir, pero sí te hace más empático a ti para entender de, no les estoy ayudando resolviéndoles las cosas. No van a crecer así, porque están acostumbrados a eso, están acostumbrados a lo inmediato, a la solución rápida, pues yo para qué me preocupo, alguien lo va a venir a arreglar. ¿No? ¿Qué prisa tengo? O sea, alguien va a venir a resolver mi asunto. Entonces, cuando empiezas a entender cómo es que llegaron a esa conclusión, empiezas a entender cómo debes de comunicarte. Les voy a sugerir una película, la acabo de ver, no sé si alguno de ustedes ya la vieron, que se llama Don't Look Up, ¿no? No mires hacia arriba. Es relativamente reciente, está en Netflix. Cuando la empiezas a ver, nuestra generación, algunos de ustedes son más jóvenes, pero bueno, nuestra generación empieza a ver la película y dices, es un churro, ¿no? Esta palomera, qué pésima película. Esto es broma, ¿no? Yo tuve la fortuna de verla con mis hijas. Mis hijas, una tiene 20 y la otra tiene 23. Y al final de la película estuve a nada de tirarme al piso y decir, qué pésimo estuvo esto. O sea, es un churro de película. O sea, pareciera de risa lo que pasó. Y ellas nos decían, qué parodia tan interesante de cómo somos los millennials. Y yo así en shock, ¿no? Así, ¿cómo? Es que eso que tú viste como un churro y algo que es inverosímil y es absurdo, es real. Nos movemos, o sea, cuestionamos a la ciencia en base a likes. Cuestionamos a nuestros mayores en base a sus posiciones y sus títulos nobiliarios, ¿no? Si no tiene un título nobiliario acá fancy, pues no debe de tener toda la razón, o sea, no es trending topic, ¿no? O sea, no sale en la tele, no, pues ese cuate no sabe. Oye, es un científico muy reconocido. No, pues lo conocen en su casa, pues no lo conoce nadie porque es un científico que se la vive estudiando, ¿no? Pues no, tienes razón, no es un gran orador, no es un gran orador, ¿no? O sea, es un científico. Entonces, si tienen oportunidad de ver la película, pero véanla completa y véanla con esta crítica social, con esta capacidad de ver entre líneas cómo refleja y hace una parodia de una sociedad en la que estamos viviendo, en donde cuestionamos si el COVID es cierto o no, si la vacuna funciona o no, si el semáforo es válido o no, si es una decisión política, social, común, económica, y si beneficia a unos y afecta a otros. ¿Cómo los medios y las redes sociales y la manera en cómo se comunica el mundo hoy toma decisiones alrededor de ello? Los millennials piensan mucho así. Les recomiendo mucho la película. Insisto, sí prepárense unas palomitas. Al principio está bastante palomera, pero cuando le empiezas a ver entre líneas y empiezas a entender el lenguaje, la manera, lo que sucede, cómo reaccionan, si pueden verla con un millennial, familiar o no familiar, pregúntenle qué opina y hagan esa reflexión. Yo lo hice con mis hijas, fue un abrir de ojos, ¿eh? O sea, sí fue un, ok, esto no está tan padre, ¿eh? Tiene su lado no tan... Sí, muy interesante realmente. Y eso todo un reto. Fíjate que hace poco estaba tomando un programa de desarrollo de liderazgo y empezó con este tema de las generaciones. Y empezó comentando la importancia que tiene que nos aprendamos a comunicar. Y lo que más me llamó la atención es que decía, en muy poco tiempo, tus clientes, tus competidores, tus proveedores, o sea, todos van a ser millennials. Entonces, más vale que los empecemos a Pero no solo conocer eso, mejor. la desesperación que tú percibes
de su actitud, de su manera de abordar las cosas, de su falta de empatía, de su falta de ownership, ¿no? Esa sensación que tú sientes es la Eso a que mí, es la que siente nuestra generación hacia arriba, es la que siente mi papá cuando me ve a mí y dice, no sé en qué mundo, no sé qué vas a hacer con este mundo que te dejé, pero tengo un miedo terrible, ¿no? Entonces, esa barrera generacional en donde ellos tenían una expectativa de lo que nosotros íbamos a hacer y que estamos haciendo algo diferente, es esa misma sensación de incertidumbre que tú sientes con la generación que viene. Vuelvo a insistir, somos esa generación puente, muchos de nosotros estamos en un punto intermedio, ¿no? Algunos más adelante, otros más atrás, pero más o menos en medio. Pero esa sensación que tú sientes con los millennials, voltea para el otro lado, ¿eh? O sea, voltea para arriba y vete, ¿no? Y dices, yo soy el millennial de mis papás, ¿eh? Y cuando te autoves así, cuando te autocriticas de esa manera y te das ese permiso a ti mismo de verte, entonces te haces más empático con los millennials y entonces empiezas a decir, ok, la cosa no está tan mal. Nada más ellos tienen un contexto diferente y abordan las cosas con herramientas que yo no tenía, que ni siquiera hoy tengo la destreza de usar con la facilidad de la era digital, ¿no? Entonces, en ese contexto es cuando empiezas a tener una sinergia mucho más cercana. claro. Pues muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo demasiado rápido. Les agradezco muchísimo a todos este espacio. Muchas gracias, Alex. Un aplausísimo No, muchas por gracias. toda tu Eh, experiencia. Lo disfruté muchísimo, la verdad es que muchas gracias por invitarme. Además es un tema profundamente interesante, muy tangible, lo vivimos todo el tiempo, lo vivimos en casa, lo vivimos en el trabajo, en nuestros equipos de colaboración, en proyectos, en empresas, lo vivimos todo el tiempo. Está en la punta de los dedos y está en todos los medios. Pero seamos empáticos, escuchemos, aprendamos, busquemos el punto en común, tengamos la humildad para escuchar. Lo disfruté mucho, de verdad. Muchas gracias, Maru, por la invitación. Me encanta el tema. Si salen más preguntas o comentarios o demás, compártanmelos. Yo encantado, dedicaré unos minutos ahí a contestarles por correo. Hacemos una serie de comentarios y yo encantado, ¿no? Muchas gracias. En verdad, el agradecido soy yo por el espacio. Hombre, mil gracias. Este es un espacio, un foro con líderes, espacio que es para la parte de la membresía Avanza. Tenemos varios invitados también, que nos da muchísimo gusto que estén con nosotros, pero es un foro hecho especialmente para que los alumnos aprendan de herramientas, pero también que vean cómo se aplican en liderazgos tan altos y tan extraordinarios como el tuyo. Muchísimas gracias. Estaremos invitándolos al siguiente foro en febrero y pues no dejen de estar pendientes porque el liderazgo se aprende a través de la experiencia. Pues muchas gracias a todos y pues muy buenas noches.